Samuel Washington, a sus 72 años, no solo cargaba con el bagaje de una vida larga y plena, sino también con las cicatrices invisibles de un pasado heroico. Era un hombre de una dignidad silenciosa, que se movía con la cadencia tranquila de quien ya había enfrentado tormentas mucho mayores de las que la mayoría de la gente siquiera imaginaba. En aquella época, el año era 2018, y la suave brisa de una mañana de primavera en Franco da Rocha, donde vivía desde hacía casi medio siglo, parecía mecer la rutina pacífica que tanto apreciaba. Acababa de salir de una consulta de rutina en el hospital de veteranos, un ritual mensual para lidiar con los ecos persistentes de Vietnam que aún resonaban en su mente. Ese día específico, un día que prometía ser tan ordinario como cualquier otro, Samuel caminaba con su bastón de madera oscura, tallado con símbolos militares que contaban un poco de su historia. El sol estaba en su cenit, pintando el asfalto con tonos dorados, y el olor a jazmín que brotaba en los jardines de las casas vecinas perfumaba el aire. Su mente estaba enfocada en la lista de tareas para el resto del día: regar las orquídeas que cultivaba con tanto cariño en el patio y quizás preparar un guiso de carne que su difunta esposa Clara tanto amaba. La vida, para Samuel, era un tapiz de pequeñas alegrías y el recuerdo constante de a quienes amó y sirvió, todo vivido con una compostura que rozaba lo inquebrantable. Fue en ese escenario de paz y rutina que la tranquilidad de Samuel fue brutalmente interrumpida. Estaba a pocos metros de su casa, casi podía sentir el olor de las orquídeas que lo esperaban, cuando un coche de policía negro, con sus luces parpadeando a un ritmo hipnótico, se detuvo bruscamente a su lado. Dos siluetas uniformadas emergieron del vehículo, imponentes contra el sol de la mañana. Eran los agentes Patterson y Coleman, y había algo en la forma en que se acercaban, un aire de superioridad y desconfianza que hizo que el corazón de Samuel diera un incómodo sobresalto. No era la primera vez que veía a la policía en su barrio, pero la intensidad de esa mirada, la forma en que lo recorrían de arriba a abajo, era diferente, gélida. La voz grave del agente Patterson cortó el aire como una navaja. «Buenos días, señor. Parece que está actuando de forma extraña. ¿Podríamos preguntar qué hace por aquí?» Samuel, que esperaba un saludo o, como mucho, una pregunta casual, sintió un nudo formarse en su garganta. Extraño, en su propio barrio, donde cada árbol, cada casa, cada rostro era parte de su historia. Intentó mantener la calma, esa misma compostura que lo había guiado en campos de batalla mucho más peligrosos, y explicó, con la voz un poco embargada por la sorpresa, que simplemente regresaba del hospital de veteranos con la consulta recién terminada. «Tengo mi documento aquí, si los señores quieren verlo», dijo, extendiendo ya la mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta. El agente Coleman, un hombre de Minnesota, facciones duras y una mirada que parecía cargar el peso del escepticismo, ignoró la oferta de Samuel y dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «No necesita apresurarse, viejo. Solo queremos saber qué hace un señor de su edad caminando por ahí con tanta prisa. El barrio es tranquilo, pero sabemos cuando algo no está bien». La insinuación, clara como la luz del día, de que Samuel era una figura sospechosa en su propio hogar, le golpeó como una bofetada. Sintió que el rubor le subía por el cuello, pero como un buen soldado, intentó mantener la compostura. Samuel respiró hondo, intentando apartar la ira que empezaba a bullir en su pecho. «Como dije, estoy volviendo del hospital. Soy un veterano. Serví a mi país en Vietnam. Si necesitan prueba, mi identificación está aquí». Su voz tenía un temblor casi imperceptible, pero su dignidad se mantenía intacta. Creía que la mención de su servicio, el sacrificio que había hecho, sería suficiente para que aquellos hombres lo vieran no como una amenaza, sino como un ciudadano honrado.
Sin embargo, las palabras parecían perderse en el aire, sin eco en los oídos de los agentes, que ya parecían tener sus propias conclusiones. El agente Patterson se cruzó de brazos, una sonrisa burlona bailando en sus labios finos. «Veterano, ¿eh? Y yo soy Batman. Mire, amigo, esa historia de hospital y Vietnam es bonita, pero no cuela. Está actuando de una manera extraña, mirando para todos lados, como si escondiera algo». Su voz estaba cargada de un sarcasmo tan palpable que Samuel sintió que se le revolvía el estómago. La falta de respeto fue un pinchazo agudo, y la forma en que sus palabras se distorsionaban en algo tan absurdo lo dejó momentáneamente sin reacción. La situación empezaba a tomar un cariz sombrío, y Samuel percibió que la razón no sería su aliada. Él, un hombre que había enfrentado la muerte y visto horrores indescriptibles, estaba siendo tratado como un criminal en potencia en la calle de su propia casa, en Franco da Rocha. «Llevo 45 años viviendo aquí, señores. Conozco cada piedra de esta calle. No estoy escondiendo nada, solo quiero irme a casa». Con cada palabra, intentaba infundir un poco de lógica en la conversación, pero era como gritar contra el viento. La atmósfera de desafío se solidificaba a su alrededor, densa y opresiva. La dignidad de Samuel, forjada en campos de batalla distantes y en la resiliencia de toda una vida, comenzó a ser puesta a prueba. El agente Coleman, con un aire de quien ya había tomado su decisión, pronunció: «Señor, vamos a tener que hacerle un registro. Es un procedimiento estándar cuando alguien no colabora». La palabra «no colabora» resonó en la mente de Samuel, un insulto disfrazado. Había ofrecido su identificación, explicado su presencia, pero para ellos su calma era vista como terquedad, su compostura como disimulo. El aire se puso pesado, y Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de que el día estaba a punto de desmoronarse. Antes de que Samuel pudiera reaccionar o siquiera protestar, los agentes actuaron. El agente Patterson, con una agilidad sorprendente para lo que se esperaría de un acercamiento de rutina, agarró el brazo de Samuel, forzándolo a girar. El bastón de madera oscura, su fiel compañero y apoyo, se le escurrió de las manos, cayendo al asfalto con un golpe seco que pareció resonar por toda la calle. La humillación comenzó allí, bajo el fuerte sol de Franco da Rocha, para cualquier vecino que por ventura estuviera observando desde la ventana. Las manos de los agentes lo registraban de forma brusca y respetuosa, como si fuera un peligroso criminal, no un anciano veterano de guerra. Con cada roce brusco, Samuel sentía que su dignidad era aplastada, poco a poco. Le registraron los bolsillos, le sacaron la cartera, el celular e incluso el pequeño medallón que su esposa le había dado antes de morir, guardado con tanto cariño. El agente Coleman sostenía el medallón en la palma de la mano, observándolo con una mirada de desinterés, casi de burla. «¿Qué es esto, viejo? ¿Algún amuleto de la suerte para desviar balas?» Las palabras eran frías, cargadas de un desprecio que Samuel sentía hasta los huesos. Samuel, con la voz embargada por la humillación y por una tristeza profunda que se mezclaba con la ira, intentó explicar: «Es un recuerdo de mi esposa. Por favor, sea cuidadoso». Pero su súplica fue en vano. El medallón fue arrojado de nuevo a su bolsillo, sin ninguna delicadeza. El registro terminó con un empujón que lo desequilibró, y Samuel sintió el sabor amargo de la impotencia en la boca. No era solo un registro, era una demostración de poder, un calculado despojo de su esencia, de todo lo que él representaba. Era una escena que nunca se imaginaría presenciar en su propia calle, en Franco da Rocha, donde siempre se había sentido seguro y respetado. Entonces llegó el agente Patterson con la guinda del pastel, una sonrisa arrogante que parecía llenar toda la calle.
Creo que ya hemos visto suficiente, señor. Está arrestado por alteración del orden público. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre Samuel. Alteración del orden público. Él, un hombre que siempre había vivido dentro de la ley, que había arriesgado su propia vida por el orden, estaba siendo acusado de eso en Franco da Rocha, en el día que debería ser solo otro día tranquilo. La injusticia era tan flagrante que por un momento Samuel sintió que le faltaba el aire en los pulmones. La fría y metálica esposa le crujió en las muñecas, y el sonido pareció amplificarse en la quietud del barrio. Era un sonido que él conocía bien, pero que nunca imaginó que un día sería para él mismo, y por una razón tan absurda. El dolor físico de las esposas apretándole las muñecas era menor que el dolor en el pecho, la herida abierta de su dignidad desgarrada. Los agentes lo condujeron hacia el coche de policía, y Samuel, incluso bajo la humillación, mantuvo la cabeza erguida, sus ojos fijos en el horizonte, negándose a bajar la mirada ante aquel acto de pura arbitrariedad. El trayecto hasta la comisaría de Franco da Rocha fue un borrón de emociones contradictorias para Samuel. Por un lado, la incredulidad de estar en esa situación surreal. Por otro, una ira creciente que ardía lentamente en su pecho. Una llama que el tiempo y la sabiduría de sus 72 años no habían logrado apagar por completo. Las sirenas, antes un sonido de seguridad en su mente, ahora parecían un lamento burlón, haciendo eco de la injusticia de su arresto. Miraba por la ventana del coche, viendo pasar su barrio, las mismas casas, los mismos árboles, ahora vistos a través de los barrotes de un coche de policía. Era como una película de terror en la que él era el protagonista involuntario. Al llegar a la comisaría, la escena era de una burocracia fría e impersonal. Los agentes lo condujeron al interior, y Samuel sintió las miradas curiosas, algunas indiferentes, otras quizás incluso maliciosas, de otros policías y civiles que esperaban. Aquel lugar, gris y con olor a desinfectante, era la guarida del orden que él había jurado proteger, pero que ahora parecía volverse contra él de una manera tan cruel. La ficha de alteración del orden público fue llenada rápidamente, sus datos anotados con una caligrafía apresurada e impersonal. Era un mero número, una estadística entre tantas otras, desprovisto de su historia, de su dignidad, de todo lo que lo hacía Samuel. Washington. Fue entonces cuando los agentes Patterson y Coleman volvieron a la carga, con ese aire de quien tiene la sartén por el mango. Se pararon frente a Samuel, que estaba sentado en un banco frío en la sala de espera, y el agente Patterson comenzó con un tono irónico. Así que, veterano, cuéntenos más sobre ese hijo suyo en el ejército. ¿Dónde está ahora? ¿Un general, por casualidad? Debe ser alguien importante, ¿no? Había un sarcasmo tan mordaz en sus palabras que Samuel sintió cómo se le encendía el rostro de indignación. Había mencionado a su hijo con orgullo, con la esperanza de que eso mostrara un poco más sobre su historia, pero ellos estaban usando aquello para burlarse de él. Samuel, con la voz cargada de un dolor que iba más allá de la simple ira, respondió: «Mi hijo está en el ejército, sí. Es oficial, es algo que me llena de orgullo». Intentó mantener la dignidad, pero con cada frase sentía que estaba echando perlas a los cerdos. El agente Coleman soltó una risa, seca y burlona. «Ah, claro, oficial, y debe ser el mayor general Washington, ¿no? Porque solo un pez gordo, así, haría que un viejo como usted anduviera con esa pose. Creo que su hijo imaginario no lo va a sacar de este lío, no». La burla sobre su hijo, la insinuación de que lo estaba inventando, fue la gota que colmó el vaso para Samuel. El límite de su paciencia, que parecía interminable, finalmente fue alcanzado. El agente Patterson, percibiendo la irritación de Samuel, parecía deleitarse con la situación. «Sí, abuelo,
Parece que la realidad es un poco más dura que las historias de guerra que usted cuenta por ahí. ¿Dónde está su honor ahora? Las palabras fueron un golpe bajo, apuntando directamente al corazón de Samuel, a lo que él más valoraba. El honor para él no era un concepto abstracto, era la base de su existencia, construida sobre sacrificios y lealtad. Ver aquello siendo pisoteado por dos hombres jóvenes que nunca supieron lo que era un campo de batalla de verdad, era insoportable. Con un esfuerzo hercúleo para mantener la compostura, Samuel sintió un calor diferente subir de su pecho, no de ira, sino de una determinación fría e inquebrantable. ¿Quieren ver mi honor? Pues bien, tengo derecho a una llamada, y es esa llamada la que les mostrará lo que es el honor y quién es mi hijo. Su voz era baja, casi un susurro, pero llevaba una autoridad que hizo que incluso los agentes vacilaran por un instante. Era el mismo tono que usaba para dar órdenes en medio del caos, la voz de un líder, de un veterano que sabía su valor. El desafío estaba lanzado, y el aire de la comisaría de Franco da Rocha parecía electrificado por la tensión. Al principio, los agentes parecieron un poco sorprendidos por la calma y la determinación de Samuel. Esa reacción no encajaba en el guión que habían imaginado para un anciano atrapado en su trampa. El agente Coleman, intentando disimular una pizca de incertidumbre, dijo: «Está bien, viejo. Una llamada es su derecho. Pero no piense que eso va a cambiar nada». Su voz aún tenía un tono de burla, pero Samuel percibió una pequeña grieta en la armadura de autoconfianza que exhibían. Era una señal, por pequeña que fuera, de que su estrategia de mantener la dignidad estaba empezando a surtir un efecto sutil, casi imperceptible. Samuel fue conducido a un teléfono en un rincón de la comisaría, un aparato gastado e impersonal, pero que en ese momento representaba su última esperanza. Con las manos temblorosas por la emoción contenida, marcó el número de su hijo, un número que sabía de memoria, grabado en su mente como las cicatrices de guerra. Con cada tono, el corazón de Samuel latía más fuerte, una mezcla de ansiedad y una certeza inquebrantable de que la justicia, aunque tardía, estaba en camino. Sentía las miradas de los agentes sobre él, pesadas y curiosas, observando cada movimiento, intentando descifrar qué podría cambiar una simple llamada en toda esa situación. Al otro lado de la línea, después de unos tonos que parecieron una eternidad, la voz familiar de su hijo, fuerte y clara como siempre, sonó: «Aquí es Marcus Washington». ¿Sí? Era una voz de mando, la voz de alguien acostumbrado a tomar decisiones y ser obedecido. Una voz que contrastaba en todo con la forma despectiva en que sus captores lo habían tratado hasta entonces. Samuel sintió un alivio inmenso, casi palpable, y un nudo en la garganta que dificultaba las primeras palabras. La presencia de ese sonido, aunque distante, ya era un bálsamo para su alma tan maltratada ese día en Franco da Rocha. «Hijo, soy yo, tu padre». Samuel logró decir, la voz un poco embargada. Hizo una pausa, respirando hondo, y entonces, con toda la dignidad que le quedaba, comenzó a relatar los acontecimientos. Describió el acercamiento injusto, el registro humillante, las palabras sarcásticas de los agentes y la absurda acusación de alteración del orden público. Mientras hablaba, podía sentir la tensión de los policías Patterson y Coleman, que se acercaban, intentando escuchar la conversación. Con cada palabra, la narrativa de Samuel cobraba fuerza, y la incredulidad inicial de los agentes empezaba a dar paso a una creciente inquietud. El tono del agente Patterson, que antes era de burla, ahora era de un silencio casi palpable. Al otro lado de la línea, Marcus escuchaba en silencio, un silencio que Samuel conocía bien, el silencio de quien procesa información, el silencio que precede a la acción. La calma aparente de la voz de su hijo, sin embargo, no engañó a Samuel.
Sabía que detrás de esa compostura se estaba gestando una tormenta. «Padre», dijo Marcus, la voz ahora con un tono de gravedad que Samuel rara vez escuchaba. «Lo entiendo. No se preocupe por nada. Ya voy en camino. Manténgase tranquilo y no les diga una palabra más». La determinación en la voz de Marcus fue un bálsamo para el alma de Samuel, quien sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. El agente Patterson, que estaba con el oído pegado a la conversación, no pudo contener una sonrisa irónica. «¿En camino? ¿Quién? ¿Superman? No importa quién sea, viejo, usted está aquí ahora, y la ley es la ley». Pero Samuel simplemente lo ignoró, sintiendo la certeza de que algo grande estaba por suceder. Colgó el teléfono y, con una mirada que desafiaba a los agentes, se sentó de nuevo en el banco, con una quietud que irradiaba una fuerza recién descubierta. Los dos policías, antes tan confiados, ahora se miraban entre sí, una pizca de duda, comenzando a corroer su arrogancia. La atmósfera en la comisaría de Franco da Rocha, que antes era de aburrimiento y rutina, de repente parecía cargada de una tensa expectativa. El tiempo, que antes se arrastraba en la comisaría de Franco da Rocha, de repente pareció acelerar. El silencio, antes pesado, ahora estaba cargado de una expectativa casi palpable. Los agentes, que habían relegado a Samuel a un rincón, ahora lo observaban con una curiosidad creciente, una pizca de incertidumbre en sus miradas. Samuel, por su parte, permaneció en su quietud resoluta, un faro de dignidad en medio de la burocracia policial. No se manifestó, no hizo preguntas, simplemente esperó. Con cada minuto que pasaba, la certeza de que su hijo cumpliría la promesa se fortalecía en su pecho, calentándolo contra el frío de ese ambiente. Y entonces lo impensable sucedió. Un murmullo comenzó en la entrada de la comisaría, un susurro que rápidamente se transformó en voces de respeto y sorpresa. Las cabezas comenzaron a girar, e incluso la rigidez de los policías en la recepción se desmoronó en posturas de reverencia. Los agentes Patterson y Coleman, que estaban cerca de Samuel, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La puerta principal se abrió, y por ella entró una figura imponente que irradiaba autoridad y presencia. Era el mayor general Marcus Washington, y no estaba solo. Lo acompañaba un equipo de abogados impecablemente vestidos, y la atmósfera de Franco da Rocha cambió drásticamente en cuestión de segundos. El general Marcus Washington era una visión que inspiraba respeto y un cierto temor. Alto, con una postura impecable, vestía su uniforme de gala con todas las insignias y condecoraciones que narraban una carrera brillante y dedicada. Sus ojos, idénticos a los de su padre, recorrían el ambiente con una intensidad que parecía desnudar el alma, fijándose rápidamente en Samuel, quien, sentado, observaba la escena con una emoción indescriptible. El equipo jurídico que lo acompañaba, con carpetas en la mano y semblantes serios, parecía listo para la batalla. El silencio que se instaló en la comisaría de Franco da Rocha era tan profundo que se podía escuchar el propio corazón latiendo, acelerado. El mayor general Marcus Washington caminó directamente hacia su padre, ignorando a todos los demás. Se arrodilló frente a Samuel, tomó sus manos esposadas y con una mirada de profunda tristeza y cariño dijo: «Padre, he llegado. Todo está bien ahora». Ese gesto, un general de alto rango arrodillándose ante un anciano esposado, fue una imagen que se grabaría en la mente de todos los presentes para siempre. Los agentes Patterson y Coleman, que antes flotaban en su arrogancia, ahora estaban pálidos, sus expresiones de burla reemplazadas por un terror palpable, dándose cuenta de la colosal dimensión del error que habían cometido. La temperatura en la comisaría de Franco da Rocha parecía haber bajado 10 grados, y la ironía de sus propios comentarios
sobre el hijo imaginario de Samuel debió haber resonado en sus mentes como un trueno. El silencio en la comisaría era tan denso que casi se podía tocar. El general Marcus Washington se levantó y sus ojos, que antes expresaban cariño a su padre, ahora se fijaron en los agentes Patterson y Coleman con una intensidad gélida. «Yo soy el mayor general Marcus Washington». Su voz fue un trueno en medio del silencio. «Y este hombre que ustedes esposaron y humillaron es mi padre, Samuel Washington, un veterano condecorado que sirvió a este país con honor y distinción». Cada palabra fue un martillo golpeando la conciencia de los agentes, que se encogieron visiblemente. El equipo jurídico ya se estaba moviendo, y uno de los abogados, un hombre con aire de halcón, ya se dirigía al oficial de servicio exigiendo explicaciones. La ficha de Samuel, que antes parecía tan insignificante, ahora estaba siendo solicitada con urgencia. El oficial de turno, con el rostro pálido, tartamudeaba mientras intentaba entender la situación. Los agentes Patterson y Coleman, que hasta entonces eran los verdugos, sintieron el peso del escrutinio de todos en la comisaría. Sus miradas, antes llenas de burla, ahora reflejaban un miedo que los consumía. Era evidente que la situación se había salido completamente de su control. La presencia del general Marcus Washington había transformado la pequeña comisaría de Franco da Rocha en un escenario de un drama mucho mayor de lo que ellos podrían haber imaginado. La dignidad de Samuel, que había sido tan brutalmente herida, comenzó a ser restaurada con la simple presencia de su hijo. El general Marcus Washington, con una voz que no admitía réplicas, exigió la remoción inmediata de las esposas de su padre. «No veo ninguna razón para que mi padre siga esposado», declaró, su tono cortante como el acero. El oficial de turno, tembloroso, obedeció prontamente, y Samuel sintió el alivio de las esposas siendo retiradas. Ese simple acto, la liberación de sus muñecas, fue un poderoso símbolo de que la situación había dado un giro y que la injusticia estaba a punto de ser desenmascarada allí mismo, en la comisaría de Franco da Rocha. Mientras tanto, el equipo jurídico del general Washington ya estaba en plena acción, solicitando los registros de las cámaras de seguridad de la comisaría y de los coches patrulla. Pedían los nombres de los agentes implicados, los informes de la incidencia y cualquier otra documentación pertinente al incidente. Era un movimiento orquestado e implacable que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Los agentes Patterson y Coleman observaban todo, mudos, con los rostros sin color, dándose cuenta de que la broma había terminado y que las consecuencias de sus acciones serían mucho mayores de lo que podrían haber imaginado. El aire en la comisaría se volvió pesado, cargado de una tensión que presagiaba una tormenta inminente. El general Marcus Washington, con la serenidad de quien tiene el control de la situación, se volvió hacia los agentes con los ojos fijos como los de un depredador. «Se burlaron de mi padre, un héroe, y se burlaron de que tuviera un hijo en el ejército. Yo soy ese hijo, y les aseguro que esta afrenta no quedará impune». Su voz era tranquila, pero la amenaza implícita era ensordecedora. Samuel observaba, con una mezcla de orgullo y dolor, la escena que se desarrollaba. Era la materialización de toda la humillación que había sufrido, ahora expuesta a la luz del día, ante quienes la habían causado. Los agentes Patterson y Coleman intentaron balbucear algo, probablemente excusas baratas, pero las palabras murieron en sus gargantas. Estaban acorralados, sus posturas arrogantes completamente deshechas. El general Marcus Washington no les dio la oportunidad de explicarse. Se volvió hacia el oficial de turno y con una voz que no admitía objeciones declaró: «Mi padre será liberado ahora, y quiero un informe completo sobre la conducta de estos dos agentes, incluyendo las grabaciones,
Esto no es una petición, es una orden. La atmósfera en la comisaría de Franco da Rocha estaba tan tensa que se podía sentir el miedo de los agentes flotando en el aire, un miedo que ahora reemplazaba la prepotencia de antes. La noticia del arresto de Samuel y la posterior llegada del mayor general Washington comenzó a extenderse por la comisaría como un incendio incontrolable, llegando a oídos del jefe de policía. Era un hombre grande, con un vientre prominente y un rostro que transpiraba preocupación. Irrumpió en la sala con los ojos desorbitados y al ver al general Washington y la escena de su padre junto al equipo legal, el pánico fue evidente. «General Washington, Dios mío, ¿qué pasó aquí?», preguntó, sudando frío, el rostro enrojecido de vergüenza y consternación. El general Marcus Washington no perdió el tiempo. Con una voz que resonaba en el ambiente, resumió brevemente lo sucedido, centrándose en la injusticia del acercamiento, la humillación de su padre y las burlas de los agentes. El jefe de policía, al escuchar los detalles, se volvió hacia Patterson y Coleman con una mirada que prometía un infierno. «Ustedes dos, a mi oficina ahora, y ustedes, señores», dijo, dirigiéndose al equipo legal del general, «por favor, a mi oficina también. Resolveremos esto de inmediato». La humillación de los agentes era completa, visible para todos en la comisaría de Franco da Rocha. Un espectáculo de justicia que comenzaba a servirse. Mientras el general Washington y su comitiva seguían al delegado a la sala, Samuel permaneció en el banco, pero ahora con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. La indignación seguía ahí, claro, pero el dolor de la humillación estaba siendo lavado por la certeza de que la verdad prevalecería. Observaba las miradas de los otros policías, que antes eran indiferentes o curiosas, ahora impregnadas de una mezcla de asombro y respeto. El mayor general Marcus Washington no era solo un hijo defendiendo a su padre, era la personificación de la justicia que llamaba a la puerta, y su ejemplo reverberaba en cada rincón de aquella comisaría de Franco da Rocha. La puerta de la oficina del delegado finalmente se abrió, y el general Washington salió con una expresión seria pero determinada. Detrás de él, los agentes Patterson y Coleman aparecieron, sus rostros visiblemente abatidos, la postura avergonzada. El jefe de policía los siguió, con un aire de quien había pasado por una prueba, pero que estaba decidido a corregir el error. Se acercó a Samuel a paso acelerado y con la voz embargada por sinceras disculpas dijo: «Señor Washington, no sé ni cómo expresar mi lamento por lo sucedido. Esto es inaceptable y le garantizo que se tomarán medidas». El peso de esas palabras, provenientes de una autoridad, fue un bálsamo para el alma herida de Samuel. Entonces, el delegado se volvió hacia los dos agentes con una mirada que era una mezcla de decepción e ira contenida. «Agentes Patterson y Coleman, ustedes no solo deshonraron el uniforme que visten, sino que también irrespetaron a un héroe de nuestra nación. Serán suspendidos inmediatamente y se abrirá una investigación interna completa. Además, pasarán por un programa intensivo de entrenamiento sobre empatía, respeto a los veteranos y combate al prejuicio. Este tipo de conducta no será tolerada en esta comisaría, en Franco da Rocha, ni en ningún lugar». Las palabras del delegado fueron como un shock, pero también una liberación para Samuel, que veía cómo la justicia comenzaba a trazar su propio camino. La escena en la comisaría de Franco da Rocha, antes un escenario de humillación, ahora se transformaba en un espectáculo de justicia. Samuel, observando a Patterson y Coleman encogidos, no sintió alegría ni venganza, sino una profunda tristeza por la ceguera que los había llevado a tal punto. Sin embargo, también sintió un inmenso alivio al ver que la verdad finalmente había salido a la luz. El
General Marcus Washington, por su parte, se acercó a su padre, sus ojos transmitiendo un mensaje de apoyo y amor incondicionales. «Padre, ¿está bien? ¿Necesita algo?» Su voz, antes tan autoritaria, ahora era pura preocupación filial, un contraste marcado con la frialdad con que había enfrentado a los agentes minutos antes. Samuel asintió con la cabeza. Una ligera sonrisa asomó en sus labios. «Estoy bien, hijo. Solo exhausto. Pero la dignidad, esa no me la quitaron». Cargada de una resiliencia indomable, conmovió profundamente a su hijo. Sabía que la batalla física había terminado, pero la herida emocional tardaría en sanar. El equipo legal ya estaba gestionando la documentación para la liberación oficial de Samuel, asegurándose de que no hubiera más trampas burocráticas. Ese día, que comenzó con la promesa de ser un día tranquilo más en Franco da Rocha, se había transformado en una jornada agotadora, pero que culminaría en una victoria que iría más allá de lo personal. La historia, que podría haber terminado allí, con la liberación de Samuel y el castigo de los agentes, apenas comenzaba a tomar su verdadera proporción. El mayor general, Marcus Washington, no era un hombre de medias tintas, y la injusticia contra su padre, un veterano de guerra, era algo que no permitiría que fuera barrido bajo la alfombra. Sabía que ese incidente en Franco da Rocha era un síntoma de un problema mucho mayor, enraizado en prejuicios y en la falta de comprensión sobre quiénes son y qué representan los veteranos de guerra, especialmente los de minorías. Su equipo legal, bajo sus órdenes expresas, no descansaría. La noticia de lo ocurrido, impulsada por la alta jerarquía del general Washington, rápidamente traspasó los muros de la comisaría y comenzó a reverberar en los pasillos del poder, primero en el estado de São Paulo y luego en Brasilia. Los medios locales y nacionales empezaron a informar sobre el caso de Samuel Washington, el anciano veterano esposado y humillado en su propio barrio. La historia, con sus dolorosos detalles y la imponente figura del general, tocó una fibra sensible en la sociedad, generando una ola de indignación y solidaridad. Lo que era un incidente local en Franco da Rocha se transformaba en un escándalo nacional, forzando una reflexión profunda sobre el trato dispensado a veteranos y minorías por las fuerzas de seguridad. La presión pública, sumada a la innegable influencia del mayor general Washington, comenzó a catalizar cambios significativos. El caso de Samuel ya no era solo sobre él, era un símbolo, un grito por justicia y reconocimiento. Las discusiones sobre la formación de policías, la importancia de la empatía y la necesidad de combatir el prejuicio sistémico cobraron fuerza. Las imágenes de la comisaría de Franco da Rocha, antes un lugar de opresión para Samuel, ahora estaban asociadas a un punto de inflexión, un parteaguas que forzaba un autoanálisis profundo en las instituciones de seguridad y pública en todo Brasil. El debate se extendió más allá de los noticieros, llegando a las redes sociales, las universidades y los círculos militares. Veteranos de todo el país, antes invisibles u olvidados, comenzaron a compartir sus propias experiencias, muchas de ellas haciendo eco del sufrimiento de Samuel. Era un coro de voces que clamaba por respeto, por dignidad, por un trato justo, que reconociera el sacrificio que habían hecho por el país. La historia de Samuel Washington se convirtió en un catalizador para una concientización colectiva, forzando a Brasil a mirar cómo trataba a aquellos que habían luchado por él. Como resultado directo de la repercusión del caso de Samuel, el Congreso Nacional comenzó a moverse.
Hubo acaloradas discusiones sobre la creación de nuevas leyes y la revisión de protocolos existentes para garantizar que la dignidad de los veteranos y de hecho de todos los ciudadanos fuera siempre respetada durante los abordajes policiales. La figura de Samuel, el Ilun, anciano en Franco da Rocha que había sido injusticiado, se convirtió en un rostro para la causa, y su historia era citada en el plenario, en debates y en cada audiencia pública. Era la prueba viva de que el cambio no solo era necesario, sino urgente. La historia de Samuel y la intervención de su hijo, el general Marcus Washington, se transformaron en estudios de caso en academias de policía e instituciones militares. El objetivo era claro: erradicar el prejuicio y la mala conducta, promoviendo una cultura de respeto y empatía. Los agentes Patterson y Coleman, antes figuras de burla, ahora eran ejemplos prácticos de lo que no se debe hacer, y sus acciones se convirtieron en la base de un entrenamiento obligatorio, riguroso y profundamente transformador. Era un reinicio forzado, doloroso, pero absolutamente necesario para la institución policial. Para los agentes Patterson y Coleman, el programa de entrenamiento intensivo no fue solo una formalidad. Fue un viaje doloroso y transformador. Se vieron obligados a confrontar sus propios prejuicios, a escuchar los testimonios de veteranos de guerra, a comprender las cicatrices invisibles que esos hombres y mujeres llevaban. Hubo un día, en particular, que marcó un punto de inflexión para Patterson. Un veterano de guerra, con secuelas visibles, contó cómo el simple hecho de ser ignorado en una fila o tratado con desconfianza por su apariencia lo hacía revivir los traumas del combate. La emoción en la voz del veterano era tan palpable que Patterson sintió un nudo en el pecho, un reconocimiento tardío del dolor que él mismo había infligido a Samuel. Coleman, por su parte, tuvo un momento de epifanía durante una visita a un centro de apoyo a veteranos en Franco da Rocha, parte del entrenamiento. Allí vio un mural con fotos de hombres y mujeres que sirvieron a la patria, y entre ellas una foto de Samuel Washington, joven, fuerte, con el uniforme militar impecable. Esa imagen contrastaba brutalmente con el anciano frágil que él había esposado y del que se había burlado. La realidad del servicio de Samuel, su juventud y sacrificio, lo golpearon con una fuerza abrumadora. Se dio cuenta de que había irrespetado no solo a un hombre, sino a una historia, un legado. La arrogancia que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a disolverse, dando paso a un sentimiento de arrepentimiento genuino. La transformación de Patterson y Coleman no sucedió de la noche a la mañana, pero fue visible para quienes los acompañaban. Ellos, que antes eran sinónimo de prejuicio, ahora hablaban con una humildad recién descubierta sobre la importancia de tratar a todos con respeto. El programa de entrenamiento obligatorio que siguió al caso de Samuel en Franco da Rocha, inicialmente visto como un castigo, se convirtió para ellos en una verdadera oportunidad de redención. Habían cruzado una línea, pero tuvieron la oportunidad de regresar y de alguna manera reescribir sus propias historias dentro de la corporación. Este cambio de postura y la seriedad con la que encararon el entrenamiento fueron notados y eventualmente contribuyeron a que, después de cumplir sus suspensiones y completar el programa, pudieran regresar al servicio. Sin embargo, no eran los mismos hombres. La experiencia con Samuel Washington los había marcado profundamente, forzándolos a enfrentar sus fallas y a evolucionar. Regresaron a las calles de Franco da Rocha, pero con una nueva mirada, una mirada más humana y atenta a los matices de las vidas que se cruzaban en su camino, llevando consigo la dolorosa e inolvidable lección de aquel día en que la dignidad de un veterano casi fue silenciada. La historia de Samuel Washington
En Franco da Rocha, sin embargo, no se limitaba a la redención de 2 agentes. La onda de choque causada por el incidente resonó en los pasillos del poder en Brasilia. El Congreso, presionado por la opinión pública y por el firme liderazgo del general Marcus Washington, quien no escatimaba esfuerzos para asegurar que la voz de su padre fuera escuchada, finalmente actuó. Hubo una votación histórica y una nueva legislación fue aprobada enfocada en proteger la dignidad de los veteranos y de todas las minorías, con directrices claras para las fuerzas policiales en todo el país. Fue una victoria para Samuel y para incontables otros que, como él, habían sido silenciados por el prejuicio. Pero la cúspide de la superación de Samuel aún estaba por llegar. Meses después del incidente, recibió una invitación formal para comparecer a una ceremonia en el Congreso Nacional. El propósito: concederle una honra especial, un reconocimiento público por su valentía, no solo en el campo de batalla, sino también en la lucha por la dignidad y la justicia. Era un día soleado en Brasilia. La capital hervía con la expectativa de aquel evento que marcaba un antes y un después en la forma en que el país miraba a sus héroes anónimos. Samuel, acompañado de su hijo, el mayor general Washington, sintió que el corazón se le oprimía en el pecho, una mezcla de orgullo, gratitud y la dulce sensación de que la verdad, al fin, había prevalecido. En el salón noble del Congreso, la atmósfera era solemne y repleta de un respeto palpable. Políticos, militares de alta graduación, veteranos de todas las edades y miembros de la sociedad civil se reunieron para presenciar aquel momento histórico. Samuel, impecablemente vestido con su traje, caminó hasta el podio, apoyado en el brazo firme de su hijo. Sus ojos recorrieron la vasta platea y pudo sentir el peso de la emoción en el aire. Era un viaje que había comenzado en Franco da Rocha, con una simple caminata de regreso a casa, y que ahora lo traía a uno de los escenarios más importantes de la democracia brasileña, un testimonio silencioso de que la perseverancia y la dignidad pueden derribar barreras aparentemente infranqueables. Uno de los congresistas más respetados, con la voz embargada por la emoción, comenzó la lectura de la mención honorífica. Cada palabra resonaba la trayectoria de Samuel, su valiente servicio en Vietnam, su vida dedicada a la familia y la comunidad, y más recientemente, su incansable lucha por la dignidad y contra el prejuicio. Detallaron el incidente en Franco da Rocha, la humillación sufrida y la forma en que Samuel, incluso ante la adversidad, mantuvo la cabeza en alto, sirviendo de inspiración para un cambio profundo en la forma en que el país trataba a sus veteranos. Aquel momento no era solo sobre Samuel, era sobre la redención de una nación, un reconocimiento tardío pero fundamental de sus propios errores. Cuando el congresista terminó de hablar, estalló una salva de aplausos, llenando la sala con un sonido ensordecedor. La gente se levantaba, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de admiración. Samuel, el veterano de Franco da Rocha, estaba allí, en el centro de todo, su dignidad restaurada y amplificada para que todo el país pudiera ver. Sintió una oleada de gratitud y una emoción tan profunda que le embargó la voz. Miró a su hijo, que lo observaba con un orgullo que brillaba en sus ojos, y en ese momento Samuel supo que todo el dolor, toda la humillación, había valido la pena. Era la consagración de una vida, la victoria de un hombre sencillo sobre las complejidades del prejuicio. El presidente del Congreso se acercó, sosteniendo una medalla reluciente, hecha de un metal noble y grabada con las palabras honor e integridad. Con una sonrisa genuina, la prendió en el pecho de Samuel. Señor Washington, este honor es un símbolo de la gratitud de una nación, pero más que eso, es un recordatorio de que la verdadera fuerza
reside en la dignidad, en la valentía de resistir la injusticia y en la capacidad de transformar la adversidad en un catalizador para el bien. Ese día, en Brasilia, marcó no solo un reconocimiento para Samuel, sino un nuevo capítulo para Brasil, un país que estaba aprendiendo, a través de su experiencia, a valorar y proteger a sus héroes y a combatir sus propias sombras. La ceremonia de honor a Samuel Washington no fue solo un evento político, fue un momento de profundo impacto humano. Mientras recibía la medalla, Samuel sintió los destellos de las cámaras y los aplausos resonar en sus oídos. Era un torbellino de emociones, pero en medio de todo, una imagen destacaba, la de su hijo, Marcus, parado a su lado, con la mano en su hombro, un pilar de fuerza y orgullo, el mayor general que había actuado con tanta autoridad en la comisaría de Franco da Rocha. Ahora mostraba la ternura de un hijo que veía a su padre, finalmente, no solo restaurar su dignidad, sino celebrarla a nivel nacional. El discurso de Samuel, breve y emocionado, fue uno de los puntos culminantes de la ceremonia. Con la voz un poco temblorosa, pero firme, agradeció el reconocimiento y, lo más importante, aprovechó la oportunidad para reforzar el mensaje de esperanza. «Este honor no es solo para mí», dijo, mirando a la audiencia. «Es para aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, para todos los veteranos que, como yo, llevan historias y cicatrices que no siempre se ven. Que este día sirva como un recordatorio de que la justicia, la empatía y el respeto son la base de una sociedad verdaderamente fuerte». Las palabras de Samuel, el veterano de Franco da Rocha, resonaron en todo el Congreso, inspirando a todos los presentes y sellando un día que sería recordado por mucho tiempo. La historia de Samuel Washington se convirtió en un faro, especialmente en Franco da Rocha, su hogar. La comunidad, que antes lo veía como un vecino discreto, ahora lo consideraba un héroe. Los niños en la calle lo saludaban con un nuevo respeto en sus ojos, y los comerciantes locales lo recibían con una calidez diferente. No era la fama lo que buscaba, sino el reconocimiento de su dignidad, que resonaba en cada esquina del barrio. Aquel día, que comenzó con la oscuridad del prejuicio, se había transformado en una luz que iluminaba no solo su vida, sino la de todos a su alrededor, mostrando el poder de una voz que se alza contra la injusticia. E incluso después del furor mediático y las ceremonias, la historia de Samuel siguió inspirando. El recuerdo de aquel día en la comisaría, aunque doloroso, sirvió como un recordatorio constante de su fuerza interior. Él continuó su rutina, cuidando de sus orquídeas y disfrutando de la paz de su hogar, pero ahora con la certeza de haber contribuido a algo más grande. El bastón, que fue testigo de la humillación, ahora simbolizaba su viaje, su apoyo en el camino de la vida, y el eco de su historia continuó resonando en Franco da Rocha, un testimonio vivo de que la dignidad y la verdad siempre encuentran un camino para prevalecer. Curiosamente, algunos años después, durante un evento de la alcaldía en Franco da Rocha, Samuel se encontró con Patterson y Coleman. Llevaban sus uniformes, pero había algo diferente en ellos. Ya no era la misma arrogancia de antes. En sus ojos, Samuel vio una pizca de reconocimiento y, para su sorpresa, una humildad que no imaginaba. Se acercaron vacilantes y fue Coleman quien habló primero con la voz un poco embargada. «Señor Washington, queríamos pedir disculpas. Sinceramente, ese día nos equivocamos y usted nos enseñó una lección que cambió nuestras vidas». La sinceridad en sus palabras era innegable y Samuel sintió un calor que se extendió por su pecho. Patterson añadió, con la cabeza baja: «Hemos aprendido de verdad. Señor, esa experiencia fue un despertar. Hoy vemos a la gente de otra manera, con más respeto».
Era un momento de catarsis, un ciclo que se cerraba allí, en Franco da Rocha, donde todo comenzó. Samuel, con su sabiduría de vida, solo asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa en los labios. No había resentimiento en su corazón, solo la constatación de que el perdón, a menudo, es la mayor forma de justicia. Vio en los ojos de aquellos hombres el fruto de su propia perseverancia, la prueba viviente de que el cambio es posible, incluso en las mentes más cerradas. La experiencia de Samuel Washington, vivida aquel día en Franco da Rocha, permaneció con él como un tatuaje invisible, pero no lo definió por el dolor, sino por la superación. No albergaba amargura, sino una profunda comprensión de la complejidad humana y de la necesidad de empatía. Su historia se convirtió en un recordatorio vivo de que la dignidad no puede ser esposada y que el prejuicio, por muy arraigado que esté, puede ser combatido con la verdad y la perseverancia. Él continuó viviendo su vida con la misma serenidad de siempre, pero ahora con un propósito aún mayor: ser un faro para que otros no pasaran por lo que él pasó. Y el legado de Samuel Washington fue más allá de su propia vida. El mayor general Marcus Washington, su hijo, utilizó la experiencia de su padre como un punto central en sus conferencias y en su trabajo de defensa para los veteranos. Fundó una organización que ofrece apoyo legal y psicológico a excombatientes que sufren prejuicios, asegurando que la historia de su padre no fuera solo un episodio aislado, sino un catalizador para una red de apoyo y protección continuas. Aquel día en Franco da Rocha, que podría haber sido simplemente una injusticia olvidada, floreció en un movimiento de cambio, un tributo vivo a la resiliencia de un hombre y al amor de un hijo. Hasta hoy, en Franco da Rocha, la historia de Samuel Washington se cuenta en las tertulias, un recordatorio vívido de que la verdad, a veces, elige los caminos más inusitados para manifestarse. Él, el hombre sencillo del barrio, que solo quería volver a casa después de una consulta en el hospital, se transformó en un catalizador de cambio. Su dignidad, que casi fue aplastada por la ignorancia y el prejuicio en aquel día soleado, no solo fue restaurada, sino que se convirtió en un símbolo. Samuel continuó viviendo su vida con la misma quietud y sabiduría, pero ahora, cada paso en sus calles familiares de Franco da Rocha era un testimonio silencioso de que la resiliencia humana puede mover montañas. A pesar de toda la notoriedad, Samuel nunca comprendió completamente la magnitud de la ola que había generado. Para él, era simplemente su dignidad innegociable, su historia de vida, su familia, que se negaron a ser silenciadas. Él veía el cambio, sentía el respeto en cada mirada, pero el foco estaba siempre en el presente, en sus orquídeas, en el olor a jazmín y en la brisa de su casa en Franco da Rocha. La superación para Samuel no fue un evento único, sino un viaje continuo, una prueba de que la luz de la esperanza siempre puede brillar, incluso en los días más sombríos, y que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino.